Bien, continuamos ahora con el capítulo sobre potencial eléctrico. Entonces voy a hablar de cuáles son las ideas fundamentales relacionadas con este concepto físico y ya gradualmente iremos viendo la solución de algunos ejercicios relacionados con todo esto. Aunque quizá a primera vista no resulta claro por qué fijarse, por ejemplo, en la energía necesaria para llevar una carga de un punto a otro, lo que vamos a ir viendo poco a poco es que esto finalmente tiene una enorme utilidad. Realmente el papel tan importante que tiene el concepto de potencial eléctrico se nota en la medida que uno profundiza en los aspectos matemáticos de todo esto. Aquí a este nivel muy elemental, introductorio, uno realmente no alcanza a apreciar toda la riqueza que tiene este concepto. Ya quedaría para cursos más avanzados, sobre todo, como de costumbre, con conocimientos un poquito más elevados de los métodos matemáticos. Ahí uno puede darse cuenta de no solamente el significado físico que este concepto de potencial eléctrico tiene, sino la enorme ventaja que desde el punto de vista matemático significa. Entonces, ¿de qué se trata? Como ya hemos visto en los capítulos anteriores, si uno tiene una distribución de carga, o sea, piensen ustedes en un objeto que puede tener la forma que ustedes gusten, que sobre de él haya, sobre o dentro de él haya la distribución de cargas que ustedes gusten también. Lo único que me interesa en este momento es suponer que aquí hay un cuerpo cargado y tal como hemos visto anteriormente, aunque nunca llegamos a tratar de definir siquiera qué es lo que este concepto de carga eléctrica realmente significa, lo único que nos ha interesado es el hecho de que existe esta propiedad en la materia y que los cuerpos cargados interactúan entre sí. Todo esto, como vimos, nos lleva a la ley de Coulomb, y de la ley de Coulomb llegamos al concepto de campo eléctrico, y eso es el punto que aquí me interesa recalcar. Un objeto, cualquier distribución de carga que tengamos, va a producir un campo eléctrico alrededor de este cuerpo, y ese campo eléctrico, como ya hemos visto, se puede representar en forma gráfica convenientemente mediante el concepto de líneas de campo. Entonces, imagínense ustedes, insisto en que tenemos un cuerpo cargado que exactamente por ahora no me interesa mucho conocer exactamente cómo sea esa distribución de carga. Lo único relevante para lo que sigue es pensar que hay un campo eléctrico que se genera alrededor de este cuerpo. Y como ya hemos visto, frecuentemente los campos que se producen se extienden hasta el infinito, es decir, las líneas de campo surgen de las cargas positivas y van a desaparecer en cargas negativas, pero algunas de estas líneas pueden extenderse indefinidamente. El caso quizá más simple sería de una carga puntual, piensen en una carga positiva. De ese punto donde se encuentra la carga emergen estas líneas de campo que en principio se extienden hasta el infinito, por lo menos eso es lo que suponemos, eso es lo que nos dice la ley de Gauss, y eso es lo que tomamos como cierto dentro de este marco teórico. Bien, entonces, aunque hemos estado hablando y vamos a seguir hablando por ahora sobre distribuciones estáticas de carga, es decir, aquí la carga que se ha producido de alguna manera se supone que se mantiene allí pegada a este cuerpo, y entonces tenemos un campo eléctrico que no depende del tiempo. Entonces, todo esto, esa condición es algo importante. Ya más adelante, en la parte final del curso, vamos a hablar ya más detalladamente sobre el concepto de corriente eléctrica, y lo que veremos es que la corriente eléctrica produce otra clase de efectos, particularmente produce campos magnéticos que van a complementar lo que hemos estado tratando hasta ahorita,
acerca del campo eléctrico. Ya la teoría electromagnética, como su nombre lo sugiere, tiene que ver con la unidad de campos eléctricos y campos magnéticos, y de esta dupla, lo único que hemos estado tratando hasta ahorita, pues se refiere al campo eléctrico, y es lo que vamos a estar haciendo todavía por un tiempo. La pregunta que vamos a tratar de responder es la siguiente. Supongamos que tenemos una carga eléctrica. A diferencia de lo que aquí dibujé, aquí repito, tenemos una distribución de carga totalmente arbitraria. La forma que esta distribución tenga es la que ustedes gusten. Inclusive, como en algunos ejemplos, podemos imaginar que esta distribución es infinitamente extensa. Ya hemos visto casos en donde imaginamos hilos infinitos, cilindros infinitos, planos infinitos. Claro, son cosas que materialmente no vamos a poder lograr en la naturaleza o en el laboratorio, pero como, digamos, una idea permitida dentro de la teoría, pues es algo válido. Entonces, bueno, aquí tenemos, insisto, cualquier distribución que va a producir algún campo eléctrico, y a diferencia de lo que tenemos aquí, voy a pensar en una carga puntual que tiene alguna cierta magnitud. Lo que ya en otras ocasiones hemos supuesto es que esta carga es lo que se denomina una carga de prueba, es decir, una carga que tiene una magnitud muy pequeña, aunque ya sabemos que la carga está cuantizada, es decir, no podemos ir reduciendo la carga arbitrariamente. Si tenemos un cuerpo cargado, por ejemplo, negativamente, eso quiere decir que hay un exceso de electrones. Sí, pero ese exceso de electrones lo podemos ir reduciendo hasta que nos quede un electrón solamente. Ya menos que eso sería cero. La carga está cuantizada, así es de que pues no cualquier valor sería posible en la realidad, y en particular valores muy cercanos a cero pues no serían posibles a menos que sean múltiplos, insisto, del valor de la carga del electrón. Pero bueno, aquí para nuestros propósitos lo que queremos imaginar es una carga sumamente pequeña en magnitud, de tal forma que su presencia no afecte a la distribución que tenemos aquí. Es decir, aquí estamos pensando en una distribución de carga ya determinada, fija, pegada a este cuerpo, y lo que queremos es no alterar eso. Como dije, estamos hablando de campos estáticos, entonces no queremos que el movimiento de esta carga pudiera tener efectos como que redistribuyera las cargas que aquí se encuentran distribuidas en este lugar. Entonces, cuando nosotros desplazamos esta carga en presencia de este campo, pues puede ser necesario que nosotros apliquemos una fuerza. Vamos a hacer algo concreto. Pensemos que las líneas de campo están dirigidas tal como se muestra en el dibujo, y vamos a pensar, por ejemplo, que esta carga fuera positiva. Lo que sabemos, de acuerdo a lo que ya vimos con anterioridad, es que precisamente si, por ejemplo, en este punto hay una línea de campo que pasa por allí en esa dirección, entonces la dirección de la tangente a esta curva precisamente nos va a dar la dirección del campo eléctrico. Si la carga de prueba es positiva, eso va a coincidir también con la dirección de la fuerza que actúa sobre esta carga. De tal forma que si yo quiero mover esta carga en dirección contraria al campo, me va a costar trabajo hacerlo. Y el trabajo, que regularmente se representa con la letra W, generalmente con una W mayúscula, bueno, sabemos cómo se define de la mecánica. De hecho, el trabajo es un concepto mecánico que se extiende a otras ramas de la física, como por ejemplo aquí, a la electrodinámica, electrostática, como ustedes gusten. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si nosotros queremos desplazar esta carga de un punto a otro del espacio, eso va a requerir que nosotros hagamos una cierta cantidad de trabajo, y ese trabajo, por definición simplemente, es decir, ahí no hay mucho que podamos discutir. Digamos, lo único que sería discutible en el caso de estas definiciones es si son finalmente útiles o no. Y como dije al principio de esta clase,
lo que va a resultar es que toda esta construcción finalmente, aunque al principio no lo parezca, resulta muy útil por diversas razones. Entonces vamos a fijarnos, insisto, en el trabajo mecánico que tendremos que hacer para llevar una carga de un punto a otro. Entonces, por la definición que se conoce de la mecánica elemental, este trabajo se puede representar mediante una integral, es decir, la idea grosso modo es que podemos imaginar que la trayectoria que sigue este punto se divide en trozos muy pequeños, y es necesario hacer esta división porque la fuerza que tenemos que aplicar para mover esta carga de aquí para acá no tiene que ser exactamente la misma fuerza que tenemos que aplicar para el siguiente desplazamiento y el que sigue y el que sigue. Entonces, pensando en que la fuerza es algo variable, entonces lo que tenemos que hacer es ir considerando estos pequeños desplazamientos, en donde si estos desplazamientos son efectivamente muy pequeños, pues la fuerza que hay que aplicar es casi constante. Entonces, la idea se puede resumir en esta definición matemática. El trabajo es la integral de f.ds. ds, en este caso, esta S minúscula, lo que representa es un desplazamiento infinitesimal, vamos a decirlo, digamos, esa es la terminología que se aplica regularmente en el contexto de la física, y este ds, entendido tal como se emplea en la física o en la geometría, pues sería un vector infinitesimal, entre comillas, esto de infinitesimal, es decir, aquí la idea es de que es un desplazamiento muy pequeño, que precisamente tiene la dirección tangente a la trayectoria, o si estamos pensando aquí en dos puntos muy próximos, bueno, de hecho no habría mucha diferencia entre la dirección tangente y la dirección secante a la curva. Precisamente el límite es que cuando hacemos esta división cada vez más y más fina, vamos a llegar a este vector tangente. En fin, eso es lo que tenemos. En unos minutos vamos a ver qué tiene de importancia el hecho de que en esta definición intervenga el producto punto entre esos dos vectores. Como dije antes, esta es una definición de muchas otras que uno podría dar, es decir, uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué tiene que ser el producto punto? ¿Por qué no otra operación? ¿Por qué el producto cruz, que también podemos realizar entre vectores, no tiene aquí algún papel, alguna relevancia? Bueno, como dije antes, estas definiciones no es algo que uno pueda en cierta forma cuestionar, sino que más bien son la utilidad de estos conceptos lo que nos justifica al final el que pues sea una definición que se emplea una y otra vez. Y ya sabemos que en la mecánica el trabajo es un concepto sumamente útil. Bueno, aquí vamos a ver que algo similar ocurre. Entonces, esa es la definición, el trabajo así es como se define, y bueno, ya sabemos, existe en la mecánica lo que se llama el teorema de trabajo-energía, en donde precisamente uno puede, digamos, apreciar la importancia que tiene este concepto. En fin, tomamos simplemente prestada de la mecánica esta definición. Esta F, en este caso, vamos a suponer que es la fuerza que nosotros estamos aplicando para realizar este desplazamiento. ¿Por qué hago la aclaración? Bueno, porque esta carga, como dije antes, va a sentirse empujada por el campo eléctrico. Bueno, si yo quiero hacer un desplazamiento, tengo que vencer esa fuerza, y entonces esta W sería el trabajo que yo hago, si esta F es la fuerza que yo estoy aplicando. Entonces, esto es lo que a veces se llama la fuerza aplicada. Es decir, aquí habría en juego dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza que nosotros estamos aplicando, y lo que necesitamos es que esas dos fuerzas sean prácticamente de la misma magnitud. Entonces, esta F, decía, es la fuerza aplicada por nosotros o por cualquier agente, como se dice en este contexto,
que vaya a lograr este desplazamiento. Esto no es nada raro. Otra vez de la mecánica elemental tenemos ejemplos en donde podemos fácilmente ver a qué corresponden estas ideas. Pensemos en la energía potencial gravitacional. De hecho, otra vez, recuerden ustedes que la ley de Coulomb tiene una expresión algebraica muy similar a la ley de Newton de la gravitación. Entonces, por lo mismo, no es extraño que muchos de los resultados y conceptos que se emplean en un caso tengan un análogo en el otro. Entonces, si por ejemplo, aquí hago un dibujo adicional, piensen ustedes en un libro, un ladrillo, lo que sea, que se encuentre, por ejemplo, sobre el suelo. Entonces, si nosotros levantamos este cuerpo, nos cuesta trabajo hacerlo. De hecho, mientras más pesado sea el cuerpo, más trabajo vamos a necesitar realizar. Y dependiendo de qué tanta altura queramos levantar este cuerpo, pues eso va a determinar también qué tanto trabajo necesitamos hacer. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, cuando este ladrillo o libro está descansando sobre el suelo, sobre una mesa, su peso está siendo equilibrado por una fuerza normal, como se le llama generalmente en mecánica, una fuerza que está sosteniendo a este cuerpo. Pero si nosotros queremos levantarlo del suelo o de la mesa, esta fuerza equilibrante tenemos que realizarla nosotros mismos. Entonces aquí vean cómo hay dos fuerzas en juego. Por una parte está la fuerza gravitacional con la que este objeto es atraído por la Tierra, digamos, hacemos este experimento aquí en la Tierra, y si queremos levantar este objeto, nosotros tenemos que aplicar una fuerza precisamente para vencer el peso. De hecho, la fuerza que tenemos que aplicar nosotros tiene que ser por lo menos de la misma magnitud que el peso. Aunque aquí hay un pequeño detalle, digamos, muy sutil. Si la fuerza con la que nosotros empujamos fuera exactamente igual al peso, la resultante sería cero. Y de acuerdo con la segunda ley de Newton, si la resultante vale cero, entonces la aceleración sería cero. Y si el cuerpo estaba originalmente en reposo, va a seguir en reposo indefinidamente. Entonces, si queremos nosotros realmente lograr un desplazamiento, necesitaríamos aplicar una fuerza mayor que el peso. Pero tampoco, digamos, nos interesa mucho aplicar una fuerza mucho mayor que el peso, porque en ese caso no solamente vamos a lograr que este objeto se levante, sino que le vamos a dar una aceleración que significará una ganancia en velocidad. Es decir, el trabajo que estamos haciendo no solamente sirve en ese caso para levantar este ladrillo, sino que además estaríamos dando energía cinética, cosa que probablemente no es lo que nos interese. Si lo único que yo quiero es levantar este ladrillo y ponerlo en un estante a 1,5 metros del suelo, pues no me interesa darle una energía cinética, sino solamente colocarlo en alguna posición. En ese sentido, lo que uno puede hacer es pensar en un límite, en el límite en el que la fuerza que aplicamos tiene una magnitud que tiende a ser igual al peso, para que entonces el movimiento que realizamos se haga prácticamente con una velocidad cero. No queremos invertir en energía cinética, sino solamente queremos determinar el trabajo que nos cuesta llevarlo a una cierta posición. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Hay una fuerza eléctrica que actúa sobre esta carga. Si nosotros soltáramos la carga, pues se va a mover en la dirección del campo eléctrico si la carga es positiva. Pero si lo que nosotros queremos hacer es ir en contra del campo, pues tenemos que aplicar una fuerza, y eso va a requerir, como dije, que realicemos un cierto trabajo. Entonces esa es la idea, que, insisto, es muy similar a lo que tenemos en la mecánica. Bien. En el caso de la mecánica, sabemos muy bien que ese trabajo que nosotros hacemos podemos verlo como una inversión, en el sentido de que el trabajo que realizamos queda convertido como una energía potencial gravitacional. Y de hecho, la formulita elemental que nos dice que la energía potencial gravitacional es la masa del objeto por la gravedad por la altura, precisamente corresponde a aplicar esta definición.
La fuerza que nosotros aplicamos es el peso, como dije, esencialmente. Y si estamos en las inmediaciones de la Tierra y no vamos a subir este objeto una distancia muy grande, pues el campo gravitacional es prácticamente uniforme. Entonces es como si la fuerza fuera constante, la sacamos de la integral y lo único que importa es la distancia que recorremos. Ahí no es necesario dividir el recorrido en muchos trocitos, porque en todos esos trocitos la fuerza gravitacional es prácticamente la misma. Solamente si estuviéramos interesados en llevar este cuerpo a distancias muy grandes, comparables con el tamaño de la Tierra, entonces aquí sí habría que tomar en cuenta que la aceleración gravitacional se va volviendo cada vez menor a medida que nos alejamos del centro de la Tierra. Si estamos aquí en las inmediaciones, decía, de la superficie, interesados en desplazamientos de unos pocos metros o centímetros, entonces se puede pensar que el campo es prácticamente uniforme, y esto que está del lado derecho de esta igualdad sería precisamente el trabajo que nosotros hacemos, y ese trabajo lo vemos como almacenado, decía, en forma de energía potencial gravitacional. Aquí va a ocurrir algo similar. Este trabajo que nosotros hacemos va a servirnos, de hecho, para definir la energía que este cuerpo adquiere cuando nosotros hacemos este desplazamiento. De la misma manera que cuando levantamos un ladrillo, nos cuesta trabajo hacerlo, sí, pero ese trabajo queda, como dije, almacenado como energía potencial gravitacional, la cual se puede liberar o recuperar. Simplemente si lo suelto, esa energía potencial se va a convertir en energía cinética, que se habrá liberado completamente justo antes de chocar con el suelo. Ahí tendríamos esta máxima energía cinética igual a la cantidad de trabajo que nos costó levantar este objeto. Aquí pasaría lo mismo. Si nosotros desplazamos esta carga en contra del campo, nos cuesta trabajo hacerlo. Ese trabajo nos va a servir para definir la energía potencial electrostática. Aquí hablábamos de una energía potencial gravitacional. Bueno, aquí podemos hablar de una energía potencial electrostática, y esa energía es algo que está ahí potencialmente, igual que aquí, es algo que está almacenado. Si yo ahora suelto la carga, como dije antes, la fuerza eléctrica va a acelerar a la carga, y el trabajo que me costó llevar la carga de un lado a otro, pues se puede convertir en ese momento en energía cinética. De la misma manera que cuando soltamos un objeto, gana velocidad a medida que cae en este campo de fuerza. Entonces, los conceptos, insisto, ven ustedes que son sumamente similares. Bueno, entonces, ahí está la definición. La energía electrostática va a ser el trabajo que nos cueste ir de un punto a otro. Ahora, hay que recordar una cosa importante. Por ejemplo, cuando definimos la energía potencial gravitacional, esta H la medimos a partir de un cierto punto de referencia. Por ejemplo, si yo voy a levantar un ladrillo del suelo, pues lo natural es medir la altura desde el suelo, justamente. Entonces, aunque uno se encuentre quizá en el tercer piso de un edificio, no es necesario que midamos la altura desde la planta baja. Podemos medirla desde el piso en el que estamos. Bueno, algo similar ocurre con la energía potencial electrostática, es decir, tenemos una arbitrariedad o ambigüedad en cuanto a partir de dónde medirla. Es decir, aquí la H la medimos a partir de un cierto nivel de referencia que nosotros escogemos arbitraria y convenientemente, digamos. De hecho, eso sería bueno, que siempre lo escojamos de la forma más conveniente. A lo mejor no siempre adivinamos cuál es la forma más conveniente, pero bueno, al final de cuentas eso es lo que podemos hacer. Entonces aquí también uno podría tomar cierto punto de referencia y a partir de allí calcular el trabajo que nos cuesta ir a cualquier otro lugar. Lo que se hace frecuentemente, y de hecho siempre que es posible, es escoger, en el caso electrostático, el punto de referencia como un punto en el infinito. Es decir, simplemente por convención. Ahorita vamos a ver cuál es la conveniencia matemática. De hecho, es más que nada
podríamos decir, una razón matemática la que nos lleva a esta definición que a primera vista puede parecer un poquito extraño. Digo, suena extraño sobre todo si lo relacionamos con lo que hacemos en mecánica elemental. Aquí pues lo normal sería medir la altura desde el suelo, quizás desde la planta baja o algo así, pero digamos son cosas que suenan bastante más cercanas a nosotros, y en cambio pensar aquí en el infinito como que suena bastante extraño. Bueno, la justificación para esta elección, como veremos, tiene que ver más que nada con la simplificación que se logra en el momento de llegar a una expresión analítica, como vamos a ver a continuación. Entonces, insisto, de hecho es algo importante, así que creo que conviene que lo escriba aquí en el pizarrón. Entonces, la energía potencial electrostática, que sería esta U que mostraba hace unos momentos, donde la energía potencial electrostática se mide regularmente, o sea, en la mayoría de los casos eso es lo conveniente. Digamos, habría algunas pocas excepciones cuando esta convención no es posible o conveniente, pero digamos en el 99%, por así decirlo, de los casos, esto que aquí voy a escribir es lo que regularmente se utiliza. Entonces, la energía potencial electrostática se mide usualmente tomando como referencia el infinito. Ahora, aquí hay de nuevo algo que puede parecer un poquito confuso. ¿Dónde exactamente queda el infinito? Digo, aquí quizá la duda sobre todo pueda venir del uso de este artículo definido. O sea, como que el infinito fuera algo único y perfectamente claro y definido. Bueno, no, de hecho, como vamos a ver enseguida, aquí lo que entendemos por el infinito en realidad no es un lugar en especial, sino que de hecho es una infinidad a su vez de posibilidades. Es decir, el infinito queda infinitamente lejos en aquella dirección o infinitamente lejos en aquella dirección, pero de todas maneras a esos puntos que están infinitamente alejados les llamamos el infinito. Entonces esa es la idea. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente por convención decir, como dije, en la mayoría de los casos, que una carga que se encuentra infinitamente alejada de este cuerpo tiene una energía potencial electrostática que por convención va a ser cero. Y ahorita voy a mostrarles por qué esa convención que suena extraña es en realidad algo conveniente. ¿Sí? Pero si la velocidad también, bueno, si soltamos la partícula tendría cierta velocidad, ¿no? Sí. Y en el infinito, como las líneas de campo igual se abren, la fuerza también disminuye. Sí. Entonces la aceleración también, por lo tanto la velocidad también. No. Si, por ejemplo, pensemos en este caso. Si yo suelto aquí una partícula cargada positiva, va a sentir una fuerza repulsiva que le empuja para alejarse de este cuerpo. Ok, lo que hay que recordar es la diferencia entre aceleración y velocidad. A medida que este cuerpo va alejándose, su aceleración va a ir disminuyendo porque la fuerza va a disminuir. Sí, pero que la aceleración disminuya no quiere decir que la velocidad disminuya. La aceleración, hay que recordar, tiene que ver con el cambio de velocidad. Lo que va a ocurrir cuando nos encontremos muy lejos es que la velocidad ya no va a cambiar mucho, o sensiblemente o rápidamente, pero mientras haya aceleración va a seguir creciendo la velocidad, cada vez menos, pero va a seguir creciendo. O sea, si esta fuerza es repulsiva en todo el camino hasta el infinito, aunque la aceleración baje de intensidad, mientras siga siendo positiva, significa un incremento en la velocidad.
cada vez menor, pero el incremento de todas maneras. ¿Sí? Pero entonces tendríamos una velocidad mayor más cerca del objeto que... No, porque otra vez, la aceleración es el cambio de velocidad. Entonces, aquí al principio la velocidad cambia rápidamente. Si nos vamos alejando, la velocidad cambia más lentamente, pero sigue cambiando. Y mientras la aceleración sea positiva, la velocidad va creciendo. Hay que recordar, y aquí una gráfica nos va a servir, si yo pongo el tiempo y la velocidad como variables, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Siempre que yo tenga una aceleración positiva, significa una derivada positiva, y una derivada positiva significa una función creciente. Entonces, si esta pendiente cada vez se va haciendo más pequeña, bueno, de todas maneras, la velocidad sigue creciendo. Entonces, eso es lo que pasaría. O sea, si yo tengo, por ejemplo, dos cargas puntuales, muy cerca una de la otra, vamos a tener una fuerza repulsiva quizá muy grande. Si suelto una de ellas, va a comenzar a acelerarse, al principio con una fuerte aceleración, imagínate un empujón súbito. A medida que se aleje, la fuerza repulsiva es más pequeña, la aceleración va a ser más pequeña, sí, pero sigue siendo siempre una ganancia en velocidad. O sea, esa es la diferencia entre velocidad y aceleración. La aceleración es la rapidez con la que cambia la velocidad. Mientras yo tenga una aceleración positiva, la velocidad sigue creciendo, cada vez menos. Digamos, es algo así como lo que ocurre con un ser humano o con muchos otros animales. En las primeras etapas de la vida tenemos un crecimiento bastante más rápido que posteriormente, digamos, en el caso de los seres humanos. Quizá después de los 20 años sea difícil que crezca nuestra estatura, mientras que en los primeros 20 años hay un cambio bastante notorio, ¿no? Entonces, mientras siguiéramos creciendo, bueno, no es cierto en la realidad, pero si siempre hubiera una tasa positiva de crecimiento, pues seguiremos creciendo, quizá menos, pero creciendo. Y en este caso, entonces, la función de la energía cinética, ¿cómo se vería? Bueno, sería una cosa como esta. Voy a borrar aquí. Realmente me voy a adelantar a lo que vamos a deducir enseguida. Pero bueno, ya aprovechando la pregunta, lo que tendríamos es esto. Vamos a pensar de una vez en un caso muy simple, pero es el caso básico, que es el que acabo de mencionar. Supongamos que tenemos dos cargas puntuales. Es el caso básico, porque cualquier otra situación la podemos imaginar como hecha de cargas puntuales. Es lo que ya vimos antes. Cualquier distribución de carga la podemos imaginar por lo menos como muchas cargas que podemos tratar como puntos. Bien, entonces supongamos que esta carga está fija. Claro, lo de fijo es un concepto relativo. Bueno, fijo con respecto a un sistema inercial. Recuerden, aunque aquí normalmente no se mencione los sistemas de referencia inerciales, que también son un concepto de la mecánica clásica, aquí siguen presentes. De hecho, hablé hace unos minutos de la segunda ley de Newton, y hay que recordar que la segunda ley de Newton solamente es válida en sistemas de referencia inerciales. Entonces aquí todo eso está presente todo el tiempo. Normalmente no se recalca, no se dice, pero bueno, hay que tenerlo por allí presente. Entonces, imaginemos que aquí se tiene una carga que va a quedar inmóvil respecto a un sistema de referencia inercial, y tengo otra carga que esa vamos a permitirle que se aleje. Si las dos cargas son del mismo signo, por ejemplo positivas, entonces esta
va a sentir una fuerza de repulsión que, si no hay nada que la sostenga, pues va a ser la única fuerza, la fuerza neta, que va a producir una aceleración, y esa aceleración va a ir decreciendo con la distancia. Un tiempo más adelante, este cuerpo, si se mueve libremente, pues va a verse alejado ya. Lo que sabemos de la ley de Coulomb es que la fuerza repulsiva va a ir debilitándose. Eso nos va a dar una menor aceleración, pero otra vez, menor aceleración significa una menor rapidez de cambio, pero siempre va a seguir cambiando la velocidad, siempre creciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Si le llamamos R, como es costumbre, a la distancia que hay de una carga a la otra, lo que va a resultar es que si aquí pongo la R y aquí pongo la U, la energía potencial va a tener una gráfica como esta, por la convención que mencioné aquí antes, de que vamos a tomar como referencia el infinito. Cuando esta carga se encuentre infinitamente alejada, voy a decir que en ese momento su energía potencial vale cero. Pues aquí lo que yo necesito es que la curva tienda a cero. Ok. Entonces, creo que lo hice al revés. Sí, lo hice al revés, definitivamente. Perdón. Así. ¿Por qué tiene que ser una cosa así? Bueno, muy fácil, demasiado fácil. Si yo levanto un objeto, otra vez, pensemos en un libro, en un ladrillo que yo levanto del suelo. Mientras más lo levanto, su energía va creciendo. Entonces, si yo traigo una carga desde el infinito, mientras más la acerco a esta, más trabajo me cuesta, porque hay una fuerza repulsiva. Digamos, es algo así como tener un resorte que al principio a lo mejor no me cuesta tanto trabajo el cumplimiento, pero ya que lo comprimí unos centímetros, cada vez me cuesta más trabajo seguir comprimiéndolo más y más. Entonces aquí justamente eso es lo que pasaría. Definitivamente la gráfica tiene que ser así. Si yo tengo dos cargas que se repelen, mientras más cerca están, hay más energía almacenada, igual que en un resorte. Mientras más lo comprimo, hay más energía almacenada allí. Si lo suelto, eso puede lanzar una pelota, un dardo, cosas así. Aquí también, si yo voy uniendo estas cargas, me cuesta trabajo hacerlo, y si lo suelto, otra vez la fuerza repulsiva va a lanzar a esta partícula y en principio va a regresar al infinito. Entonces la gráfica tiene que ser una cosa como esta, que a medida que la R disminuya, la energía va creciendo, y de hecho va a ir creciendo hasta el infinito. ¿Por qué? Porque a medida que las dos cargas se van acercando, de acuerdo con la ley de Coulomb, la fuerza, recuerden, va como 1 entre R cuadrada. Entonces la fuerza cada vez se vuelve más intensa, y si es muy intensa, con 1 milímetro es suficiente para que el trabajo sea enorme. De hecho, vamos a ver ahorita en un momento que esta es la expresión correcta, y la expresión para la energía, o sea, esto que está aquí, es la gráfica de U igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, la constante que regularmente hemos escrito como K minúscula, por el producto de las cargas. Voy a llamarle Q mayúscula a esta y Q minúscula a esta para distinguirlas. No tienen que ser del mismo valor. Aquí lo único que estoy suponiendo es que son del mismo signo. Entonces sería Q por Q sobre R. Se parece muchísimo a lo que dice la ley de Coulomb. De hecho, en la ley de Coulomb, la magnitud de la fuerza es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia. Aquí no hay error, aquí no es R cuadrada, es R precisamente. Es como si hubiéramos integrado. Exacto. Cuando uno integra, de hecho hace un momento decía,
el trabajo es la integral de F.ds y eso nos sirve para definir la energía. Entonces, efectivamente no es extraño que si la fuerza va como 1 entre R cuadrada, la energía vaya como 1 entre R, porque una se obtiene integrando la otra. Y precisamente esta es la expresión correcta. Si las dos cargas son del mismo signo, esto va a ser positivo siempre, y a medida que la R tiende a 0, eso tiende a infinito, y por otro lado, cuando la R tiende a infinito, este cociente tiende a 0. Esa es la expresión correcta de acuerdo con la ley de Coulomb. Y es muy fácil de convencerse de que eso es correcto. Justamente aquí ya se mencionó. Si uno parte de la ley de Coulomb, uno va a llegar a esta expresión. Vamos a verlo. Antes de eso, respondo a la pregunta de qué es lo que ocurre con la energía cinética. Entonces, aquí lo que vamos a emplear es el hecho de que, por ejemplo, si yo levanto un ladrillo, al soltarlo, la energía potencial va convirtiéndose en energía cinética, de tal manera que en todo el viaje de caída, la suma de la energía cinética más la energía potencial es una constante. Bueno, aquí va a ocurrir lo mismo. Si yo, por ejemplo, suelto esta carga a una cierta distancia de la otra, digamos que esa distancia es esa distancia que está aquí. Entonces, en ese punto, digamos, déjenme llamarle a la distancia inicial. Entonces, lo que va a ocurrir es que si aquí trazo una línea horizontal correspondiente a un cierto valor de la energía, es decir, esta carga, al encontrarse en este punto, tiene una cierta energía. A esa energía le llamo E. De la misma manera que si yo tengo un ladrillo a 1,20 metros del suelo, tiene una cierta energía. ¿Sí? ¿Ok? Y en ese momento, cuando yo suelto el ladrillo, su energía cinética vale 0. Esta separación entre una gráfica y la otra es precisamente la energía cinética, porque la energía potencial es esta altura. O sea, esta es la gráfica de la energía potencial. Si a la energía potencial le sumo la energía cinética, la suma de las dos tiene que ser una constante, que es la energía total. Entonces, a medida que suelto esta carga y se aleja del origen, su energía potencial va disminuyendo, como cuando suelto un ladrillo. Al momento que va cayendo, su energía potencial disminuye, sí, pero disminuye la energía potencial y al mismo tiempo la energía cinética va creciendo. Entonces, ya que llegue al infinito, por así decirlo, toda la energía potencial se habría convertido en energía cinética, porque esto va acercándose asintóticamente al eje horizontal. Pues bueno, esa es la respuesta a la pregunta de hace unos minutos. Falta nada más justificar esta expresión, y para eso todo lo que hay que hacer es aplicar la definición, y esa definición hay que combinarla con la ley de Coulomb. Entonces, bueno, voy a borrar esto, ahorita llego a esta expresión. Entonces, vamos a pensar en el proceso inverso, es decir, para que sea más fácil entender la idea física, como les decía, si pienso en un ladrillo que está en el suelo, se me hace más fácil imaginar que lo levanto. Ahí se ve claramente que tengo que hacer un trabajo para levantarlo. Bueno, pensemos en algo así. Pensemos que aquí está la carga Q y que esta otra carga Q minúscula vino de una cierta posición inicial. De hecho, voy a hacer lo siguiente, voy a llamarle RF a la distancia a la que finalmente llego. Si yo levanto un ladrillo, pues puedo dejarlo a una altura de 1,20 metros, como dije antes, y el ladrillo pues lo tomo del suelo.
Bueno, aquí voy a suponer que comienzo a una cierta distancia RI. Entonces, RI es el valor inicial del que sea y RF es el valor final del que sea. Lo único que quiero es que la RI sea más grande que la RF para que me cueste trabajo ir en esta dirección porque las dos cargas se repelen. ¿Qué tanto trabajo me cuesta llevar esta carga desde esta R inicial a esta R final? Bueno, aquí está la definición. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, en el camino la fuerza va variando de magnitud. Al principio, si están muy alejadas, esa fuerza repulsiva es pequeña, pero a medida que se van acercando, la fuerza repulsiva crece en magnitud. Muy bien, y yo ya sé, por la ley de Coulomb, cuánto vale esa fuerza. La fuerza repulsiva, voy a llamarle Fe, por fuerza eléctrica, tiene una magnitud que es la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q por Q sobre R cuadrada. Digamos, esta es la R que es variable, comienza siendo RI, termina siendo RF. En este punto, esta es la magnitud de la fuerza eléctrica, pero lo que yo tengo que aplicar es una fuerza por lo menos igual y opuesta. Entonces, el trabajo que yo hago sería la integral de la fuerza que yo aplico, y esa fuerza que yo estoy aplicando sería K por Q sobre R cuadrada, y en este caso estoy suponiendo que el desplazamiento y la fuerza son colineales. Me conviene hacerlo así para simplificar el cálculo. Y en ese caso, el desplazamiento no es otra cosa más que dr. Bien, vamos a ver si los signos están en la forma adecuada. dr es el incremento en R, el cambio. ¿Okay? O sea, es positivo si vamos de aquí para acá, donde la R crece, porque es el cambio final menos inicial. Ok, entonces, de hecho, esta función es siempre positiva. Digo, estoy pensando que las dos cargas son el mismo signo, la fuerza es repulsiva, entonces todo es positivo siempre. Okay. Y lo que yo espero es que me cueste una cantidad positiva de trabajo en realizar este desplazamiento. Entonces, si yo tengo la gráfica de una función positiva, para que me dé algo positivo tengo que ir del menor valor al mayor valor para obtener el área bajo la gráfica. Entonces aquí tendría que ir, no es un buen argumento, pero sirve. Tengo que ir del menor al mayor para que el resultado de la integral sea una cantidad positiva, como aquí. Dicho de otra manera, si tomo en cuenta que en realidad comienzo con RI y termino con RF, bueno, lo único que tengo que hacer es pensar que el desplazamiento que estoy haciendo no es lo mismo que dr, sino menos dr, y ya con eso corrijo los signos adecuadamente. Aquí simplemente señalo que esta integral es lo que en cálculo de varias variables se llama una integral de línea, y para definirlo correctamente pues se requiere los conocimientos del curso de cálculo en varias variables, cálculo integral en varias variables. Aquí no se supone que tengamos ya esos conocimientos, así es de que lo que estoy haciendo es tratar de dar argumentos sencillos para entender por qué las cosas tienen que ser de esta manera. Entonces, simplemente con cosas de cálculo elemental nos damos cuenta de que esto tiene que ser algo positivo. Repito, si las dos cargas son del mismo signo, hay la fuerza repulsiva, me cuesta trabajo aproximarlas, y ese trabajo, que sería entonces una cantidad positiva, se calcularía de esta manera, tomando en cuenta que esta función es positiva, la integral quiere que sea positiva, o sea, el área tiene que estar por encima del eje horizontal, y entonces como la RF es menor que la RI, tengo que ir de RF a RI para que me quede una cantidad positiva
tal como se ve ahí en la gráfica. Ya para terminar, esta integral pues es muy sencilla. Esto es igual a K por Q por Q. Aquí es un R a la menos 2, una primitiva de R a la menos 2 es menos R a la menos 1. Entonces aquí tendríamos menos 1 sobre R, que hay que evaluar entre R y RI. Y si hago esa evaluación, el resultado es este: K por Q por menos 1 entre RI más 1 entre R. Ese es el resultado. Bien. ¿Qué me conviene para simplificar esta expresión? Bueno, me conviene hacer que el RI se vuelva infinitamente grande, porque si el RI se vuelve infinitamente grande, este primer término desaparece. Entonces aquí simplemente con el propósito de eliminar este término, conviene, esa es la idea, escoger el punto de partida como el infinito, para que entonces quede algo muy sencillo. Lo que queda es K por Q por Q entre la distancia final. Y eso es precisamente lo que teníamos hace unos minutos, que este trabajo que nos cuesta traer esta carga desde el infinito queda almacenado como energía potencial electrostática. Entonces de aquí se obtiene que la energía potencial electrostática para el caso de cargas puntuales es K por Q sobre R. Entonces la R viene de integrar el R a la menos 2 que aparece en la ley de Coulomb. Entonces la gráfica de esto, repito, es lo que ya señalaba hace unos minutos, una cosa así. De hecho, si recordamos de mecánica elemental, las gráficas de potencial como esta son muy útiles porque son algo intuitivamente útil. Si imaginamos una canica que tiene que subir la pendiente, entonces ahí se ve que nos cuesta trabajo subir. En cambio, si la gráfica fuera así, ahí la canica se cae hacia el hoyo. Entonces, esta es la buena para este caso en que hay una fuerza repulsiva. Una vez que ya hemos determinado la energía potencial cuando tenemos una carga puntual, para el caso de muchas cargas, de nuevo lo que hay que hacer es simplemente aprovechar el principio de superposición. Entonces las cosas son relativamente sencillas, todo lo que hay que hacer es sumar efectos. Pero una ventaja muy grande es que antes, cuando aplicábamos el principio de superposición, cuando hablábamos de fuerzas o de campos eléctricos, teníamos que sumar vectores. Una ventaja de la energía potencial es que es un escalar. Así es de que cuando tenemos que hacer sumas, cuando tenemos que superponer efectos, lo que tenemos que hacer es una suma de escalares. Entonces eso es una definitivamente buena noticia, porque, no es porque sea sumamente complicado sumar vectores, pero definitivamente es sumamente más sencillo sumar escalares. Entonces, como dije al principio de esta clase, la energía, uno podría pensar que no es quizá algo sumamente importante en este contexto. En la mecánica uno podría entender que sí, en la termodinámica definitivamente lo es. Aquí uno tendría las dudas de qué tan relevante pudiera ser. Bueno, resulta que es muy importante y en parte va a tener que ver con que conocer, como aquí hicimos, la fuerza o el campo eléctrico nos permite calcular la energía potencial, y resulta que al revés también es posible, que conociendo la energía potencial o el potencial eléctrico uno puede deducir la fuerza o el campo, lo cual es conveniente porque, como dije, la energía potencial es una cantidad escalar, que es mucho más fácil de manipular que los vectores. Entonces ahí es donde está la ventaja desde el punto de vista matemático, que bueno, en este curso no se va a poder aprovechar al máximo por los conocimientos de matemáticas que aquí se requieren, pero ya en cursos más avanzados ahí se puede aplicar esto en forma completa. ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, gracias.